Hacer el uso de la dependencia y quizás unos granadazos y ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Ya estamos de regreso con las mesas de debate que tenemos de representantes de partidos políticos o más o menos de movimientos, pues, porque luego los de Morena les da miedo decir que son de Morena, pero en esta ocasión nos acompaña, como siempre, Miguel de Samaniego. Muchas gracias, mi querido Julián. Buenos días. Y el señor Carlos Centeno, que no sé si tú dices que eres de Morena o no eres de Morena, pero bueno, Yo eres soy director editorial del Soberano, ¿no? Soy director editorial del Soberano y fiel militante de este gran ¿Y tú sí movimiento eres de la militante 4T. formal? O sea, Soy estás- militante formal. Ya, No eres ya, como ya, Máximo, ya. que no Porque lo quiere Máximo de viene Morena. y no Ah, dice sí, que bueno, no sí, sabía. El pero- Máximo quería ser militante y Luisa María Alcalde le negó la militancia. Y luego vino aquí a decir que ya no quería ser militante, Sí, un sí. asunto A así, ver, que yo ahora soy no sé, pero tú militante sí. desde el 21. No he renovado mi militancia, pero No el creo que te compromiso echen, está ¿no? vigente. Sí, sí, claro. no, y no creo Oye, que ¿y si te- eres militante por convicción o nada más porque están en el poder y te No, pagan por bien? convicción, desde que tengo 6, 7 años he salido a defender Sí, la eso me soberanía de mi parece país. como ideologización. Me da ¿no? gusto Ya que vengas de ese azul. país, pero bueno. Muy bonito Es un color. gran color. Muy bonito color. Sin problema lo puedo usar. Venga, no, pues, no tengo fobias como algunos a ver, panistas que ya no compañeros. pueden usar guinda. No, yo sí me Hubo pongo guinda una a veces. especie como de tres, No me gusta el color. tres comentarios distintos que hizo Donald Trump durante días recientes, durante el fin de semana principalmente, después de la detención del presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro. Empieza a hacer una serie de comentarios acerca de la posibilidad de invadir Colombia primero, de empezar a replicar lo mismo en Colombia. Después empieza a subir con México y luego empieza con Groenlandia y le baja un poco de tono a México por algún motivo extraño Groenlandia, eso se puede platicar en otro momento. Y después como que vuelve a retomar México y eso genera una crisis en México en donde la presidenta le pide a el secretario Juan Ramón de la Fuente que se comunique con Marco Rubio, después hay una llamada ya con el presidente Donald Trump y no termina de quedar claro qué es lo que va a suceder. La presidenta dice que ya hay un compromiso o que quedó claro, por lo menos está descartado cualquier intervención militar en territorio mexicano, pero pues parece que Trump no ha salido a declarar algo en ese sentido. ¿Cómo la ves, Miguel? Mira, Julián, primero, cuando hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creo importante dar el contexto de que es un personaje, pues que lo que dice muchas veces lo cumple. Y ahí está a prueba de eso Nicolás Maduro. Entonces, en ese sentido, la política exterior de nuestro país debe ser cuidadosa, pero siempre cuidando o siempre pues manteniendo pues un orden de las cosas. Ahora, ¿por qué Trump está señalando tanto a México como a Colombia? A ver, el problema principal que él detecta o que él ha dicho 1000 veces que existe es con el tema del tráfico de drogas, con el tema de los narcoterroristas ya designados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y entonces por eso ataca, pues por así decirlo, o busca ponerle el foco a México y a Colombia, ¿no? Que pues al final toda la droga que entra a Estados Unidos prácticamente pasa por nuestro país. ¿Qué pasa? Y yo sí creo importante decirlo. A ver, primero, una cosa es una invasión y otra muy distinta es una operación militar para detener personas. ¿Qué creo que sí está pasando en nuestro país o en países como Venezuela, por ejemplo? Los narcotraficantes muchas veces hacen lo que quieren y nadie les pone un alto. Muchas veces hasta se terminan haciendo socios los políticos y los narcotraficantes. Muchas veces terminan siendo secretarios de Estado de Seguridad. Y eso es ¿no? algo que Claro, está muy mal. como Bueno, García Luna. y el caso del líder de la barredora. Y que ya Adán está en un Augusto proceso. López. Sí, ¿a poco sí tu coordinador Sí, de ya senadores está en un proceso? No, ya está ¿Adán en un Augusto proceso. López está en un proceso? Ya está en un Nos da proceso. aquí ya nos está dan el en dato un de que Adán proceso. Augusto López está en un proceso jurídico por ser el líder del cártel de la barredora. Carlos, qué Ya buena está en un noticia nos está dando, proceso ¿no? el líder de la barredora. Oye, ¿y estás de acuerdo que Adán Augusto López esté en ese proceso? Pues sí, es encontrado O culpable. sea, ¿estás adelante. de acuerdo? Si es Pues qué encontrado bueno, culpable, que caiga Adán adelante. Augusto, ¿no? Y Si el es tema encontrado de, culpable, y el tema adelante. de Américo Villarreal Adelante. y el gobernador Todos. de... ¿A qué te Adelante, refieres? O sea, tú todos, dices adelante. que no invadan, pero que sí Adelante. detengan A ver. personas. O sea, un poco es eso. que entren. Claro, la soberanía nacional de cualquier nación, sobre todo de la nuestra, se debe de cuidar. Y que sí. detengan personas, Pero los una gringos, cosa, es un poco lo que está diciendo. Una cosa es la soberanía nacional. Pues ¿quién puede hacerlos, no? Ok. ¿Quién puede hacerlo? A ver, al parecer en México el gobierno no ha podido. Y no te estoy hablando de Morena nada más. Te estoy hablando de los últimos 20 años en nuestro país. El gobierno de México en general se ha visto superado por los grupos ¿Cómo de se vería delincuencia. eso? Y hoy más que nunca. Dijiste una operación militar especial, o sea, que entren como Marines en una especie, No, o sea, a para ver. entender qué es lo que estás planteando. A pues. ver, yo... El ejército de Estados Unidos entrando a hacer una operación específica y después se salen. Al hablar de puntos como lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. Ok. Una operación específica en la que Ahora, detuvieron a una Nicolás Maduro. pregunta ya de seguimiento entonces. Ya no estás en contra de la militarización. O A sea, ver. que entren militares de Estados Unidos a realizar A una ver. operación. Más allá de que del asunto de soberanía, estás llamando a utilizar el ejército de un país
para operaciones de seguridad pública. Ya estás a favor de la A ver, militarización. hermano, es que no es un tema de estar a favor o en contra de la militarización, es un tema de que si queremos que caigan los grupos delincuenciales que durante los últimos 20 años han sumido a este país en violencia brutal e indiscriminada, la militarización que no funciona, que es la nuestra, porque no ha funcionado, como puedes la ver. gringa sí funciona. Tenemos a los... pues ven, detuvieron a Maduro. Si los gringos llegan y detienen a los cárteles y acaban con las drogas, pues a toda madre que vengan y les partan no la madre. no estás en contra de la militarización gringa, estás en contra de la militarización mexicana. Me parece Es una que- posición no, interesante, es que son- medio difícil de defender, pero la comprendo. Es que ahí te va, Julián. Son puntos distintos. Una cosa es hablar de militarización, que es tener al ejército en las calles de manera permanente haciendo tareas de seguridad pública, y otra cosa es usar al ejército para dar golpes específicos y estratégicos contra grupos delincuenciales. Son cosas muy ¿De eso distintas estás a favor? y Bien. no me parece bueno. Me parece una que gran digamos- línea. Yo estoy a favor de eso también. Oye, Ahora, hermano, me parece que en tu partido te pueden regañar Pero por pues decir han eso. usado, es han una usado- posición en contra del partido, han pero usado, adelante, por supuesto que no, me han encanta. usado todos los partidos políticos a los ejércitos para detener delincuentes. Lo que está mal es que el ejército esté en las calles de manera permanente y hay que poner atención a este punto. Porque lo que está mal es que estén de manera permanente haciendo tareas de seguridad El pública. ejército mexicano, Cosa el muy- gringo no. No, claro, el A ver, gringo igual. A ver, yo no creo estoy diciendo que esté aquí el ejército a ver, gringo. yo creo que estamos... Dijiste eso, literalmente. No. Yo creo que estamos dejando de lado Una cosa es hacer una muchísimas operación cosas. militar y otra cosa es tener ejército Si no, no haciendo te vas tareas a de seguir seguridad hablando. Aquí- Ya me gusta el show. aquí Entonces, yo Samaniego tampoco voy a callar. Ignora muchísimas cosas, muchísimos contextos, Venga. muchísima historia. No Bueno, solo, eres militante de no solo Morena, de México, imagínate. sino también a nivel global, a nivel internacional. Sabemos muy bien cómo se construyen estas narrativas terroristas. Ya lo vimos en Irak, en Afganistán, donde estaban asegurando el gobierno de Estados Unidos que había armas Pero ¿por qué nucleares. lo dices como si los que había gobiernos... armas como- nucleares. como Armas si- de destrucción como masiva. si los que hoy Hubo gobiernan armas nucleares. gobernaban en ese No entonces. hubo armas nucleares y aún así Estados Unidos entró e invadió este país. Carlos, una Y aún pregunta. así terminaron... No, ¿Quién de espérate, los déjame funcionarios terminar, públicos déjame que hoy terminar, está en el gobierno de Estados déjame Unidos terminar, estaba déjame cuando terminar, Afganistán déjame e Irak? terminar, Deja terminar. Ninguno. Entonces, volvemos a ver esta práctica de manual. No importa quién estaba o quién no estaba. Tienen esta misma doctrina en donde ellos se creen los dueños del ¿Defiendes mundo, a Maduro? los héroes del mundo. ¿Estás en y contra tal. de la operación Estoy contra en Maduro? contra de un secuestro de un presidente legítimo. Venga. Estoy en contra Venga. de que Pero el tema un no es país Venezuela. A ver, llévenlo se a trate México un poco. No, esto, sabemos que no quieres de hablar de Venezuela. consolidar, Lo entendemos hablemos de Venezuela si perfectamente. quieren, a ver. Después de haber sido soberanía detenido en de un Venezuela. país. A ver, hay Injustamente, que por ponernos cierto. serios. Entonces, nuevamente, acá le gusta incursionar en la idea de que los militares gringos... O sea, es que, mira, la invasión territorial aún no pasa, pero la invasión mental ya pasó y aquí está la viva prueba. O Es sea, que la estás- propaganda de Hollywood Mira, ya lo atacó. estás vuelto loco hablando de invasiones que no vio existen. el soldado, salvando al soldado Ryan. Estás hablando de está invasiones que no existen, muy, ese es pero tu muy problema. mal. Mira, y ese es el Jason problema de Bourne, todos los sí, panistas. Tenemos ahí Vayamos a a la los cipaya de hechos. Lili Telles, tenemos ahí a Marco Cortés. O sea, parece que ignoran realmente todo el contexto de la historia de nuestro país. De ¿Quieres cuántas hablar- veces hemos sido invadidos por Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos sido Carlos, invadidos por ¿quieres Estados hablar de Unidos? contexto? ¿Cuántas ¿Quieres veces hemos hablar de invadido por Estados Unidos? Hablemos de ¿Cuántas veces contexto. hemos sido 4 veces Hablemos- hemos sido hablemos invadidos de por Estados contextos. Unidos. Y la última vez nos quitaron la mitad de nuestro territorio. ¿Te gusta eso? O sea, piensas eso. ¿Te ¿Quién está, gusta esa idea? ¿Quién está hablando de eso? ¿O por qué ¿Quién está esta hablando de eso? Yo, tú. afición? ¿O por qué esta afición de ustedes, los panistas, Ajá. de que vengan a incursionar A militarmente ver, hermano, en una nuestro cosa, país? es una invasión. Cuando, a ver, otra ¿Entiendes la cosa. diferencia entre operación militar e invasión o no? ¿Tú entiendes la ¿Cuál es la diferencia? definición de una ¿Tú invasión? entiendes la diferencia? Contéstame, ¿cuál ¿Tú es la entiendes definición ¿Tú entiendes de la invasión? diferencia? ¿Tú entiendes la diferencia? no sabes. De todo lo que ha No estado sabe qué pasando es invasión. Venga. en el país, en el mundo. Mira. Te lo estoy tratando de explicar. Vamos a dejar las algo muy narrativas claro. que construyen los gobiernos estadounidenses en torno a los terroristas, a los narcoterroristas. O sea, Así Maduro lo han no, hecho. Maduro no te parece un narcoterrorista. Pues no. Ok. Vamos a Si los hay- hechos. si hay pruebas, Vamos a hay- los hechos y no a las Si hay refutaciones. pruebas, es hay que hay pruebas. muchísimas Y pruebas. a eso voy. Pregúntale a los 10 millones de permíteme, venezolanos que fueron permíteme, desplazados. Permíteme. Y a eso voy. Ignoras también el completo hecho de que el crimen organizado es abastecido por las empresas armamentistas gringas. Nunca te he visto protestar afuera de la embajada gringa para que paren eso, para que paren Como si eso el tráfico sirviera de de armas algo. ilegal. Que paren el tráfico de armas no sirve ¿Por de qué? nada. O sea, no sirve de nada. Protestar en la embajada protestar en la gringa. embajada. Ah, no serviría de ¿Por nada. qué protestar? No serviría de nada ejercer ese tipo de presión. Mira, te O voy a sea, decir... te lo Ya te lo dejé hablar, pregunto. ahora déjame hablar. O no se dejan hablar, me da igual, pero bueno. ajá. Un tema clave. A ver,
¿Cuál es el problema de los morenistas? Que salen a defender personas indefendibles. Yo no estoy como defendiendo los a nadie. narcodictadores, pues en este caso, Nicolás Maduro, el narcodictador de Venezuela. Déjame te digo qué sí hizo Maduro. Y vas a volver a decir ¿Y por qué sí que luego estás la defendiendo a presidenta Maduro? es Mira, narcopresidenta. Nicolás Maduro es El responsable, cerebro hermano, ya te de 36.800 atrofió víctimas de completamente tortura y violencia. ¿Me vas a dejar hablar o no? Dale, dale. ¿Me vas a dejar dale, hablar o dale, no? a ver, Ok. dale, dale. Nicolás Maduro, la persona a la que tú defiendes, Ajá. la persona Yo lo que estoy hoy está defendiendo. detenida en Estados Yo lo Unidos. estoy Por defendiendo. supuesto que sí, dijiste que era un Yo te dije presidente que estoy en electo. contra- te dije Estás que estoy defendiendo a en contra Maduro. de un Y secuestro estás de un diciendo- presidente no legítimo. es un presidente Si legítimo. y mira, te voy a decir algo. Vamos a los hechos. ¿Me vas Te a voy dejar decir hablar algo. o no? Te voy a decir algo. Porque así no puedo Te voy a debatir, mi decir querido algo. Carlos. Si aún así... Es que no me digas nada. Si secuestran Déjame hablar. a Milei... ¿Por qué secuestrarían a Milei? Dime. Exactamente. O sea, Dime yo por qué. defendería también a ese ¿Sabes sujeto. cuál es la diferencia entre Maduro y Por Milei? eso secuestro. Que Así de Maduro es fácil. responsable de 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal. Es responsable de 18.305 presos políticos que hoy están empezando a salir. Esos mismos que tú defendiste y que dijiste que no había presos Oye, políticos en Twitter. y te pregunto, ¿Cómo te saco el tweet? ¿sabes Esos cuántos mismos niños 10,000 han muerto a manos- 10,000 a ejecuciones manos extrajudiciales. de ¿Me vas a dejar Benjamin hablar o no? Netanyahu? Después, O sea- 8,000 casos registrados de violencia a derechos humanos en Venezuela. Más de 468 asesinatos. Aquí podemos ver la hipocresía del 90% panismo. del país en pobreza. Es la ¿Qué tiene hipocresía eso del de panismo. hipocresía? Vamos, No es la voy a hipocresía defender a del un panismo. narcodictador. Qué bueno que lo detuvieron, qué bueno que están en la cárcel. Y así va a pagar, como él, todos los narcoterroristas. Algo Oye, en el como pero a lo ver. de Nicolás Maduro ya sucedió en México y sucedió, me parece que en julio del 2024, cuando a través de lo que yo estimo es un operativo de la CIA o de la DEA o del FBI, no me queda claro exactamente cuál, pero alguna de estas tres agencias secuestran a un mexicano presunto delincuente, el Mayo Zambada, en territorio mexicano. no fueron los grupos... ¿Crees genuinamente que no fueron- tuvo A nada ver, hermano, que ver? Lo dice Ismael El Mayo Zambada en la carta que le manda a la presidenta Ok. de México, quien fue el que Más lo allá de entregó, la es uno de discusión, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Tu argumento un poco Esa es la que realidad. los detenga quien sea, ¿no? Ya sucedió eso en donde agarran a un capo y lo entregan a autoridades de Estados Unidos. Si tú no crees aún que fue una agencia de estas, yo sí lo creo, me da exactamente igual. Bueno, el argumento yo me sigue baso siendo en el los mismo de lo hechos, que o sea, dices. los hechos o sea, que- lo que deténganlos dijo el como Mayo Zambada. sea y llévenselos a O Estados sea, ¿le crees Unidos. más Eso al terminó narcotraficante? siendo Mira, una interesante. derrota para el pueblo de México. Terminó siendo una explosión en una Claro. guerra civil en Sinaloa. Claro, o sea, lo que por estás supuesto. llamando no es a replicar este tipo de lógicas en donde, aun si no fue la CIA en ese momento o el ejército de Estados Unidos, haya sido quien sea, extraer a un capo criminal y llevárselo a Estados Unidos sin poder gestionar o administrar este problema de manera que no explote en términos de seguridad pública, no estás llamando a que se replique esa lógica. Mira, primero- la guerra en Sinaloa, ahora cuando detengan a Primero algún son dos delincuente en cosas, algún primero otro son lado. dos cosas distintas. El hecho de Nicolás Maduro y todo lo que él ha generado en Venezuela, con pruebas y que además se robó 3 elecciones, por ende no es un presidente legítimo, es un cabrón que se robó 3 elecciones para estar donde No, está eso sentado. no existe. Nadie es ha hecho ese señalamiento. Se ha hecho un señalamiento de una elección Hermano, realmente para bueno, ok, gobernar. ok. La elección de 2024. ¿No necesitas más? Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Para determinar. A ver, la oposición tenía pruebas de que el señor se robó la elección, las fue a presentar a la OEA y a la ONU. ¿Qué hicieron estos Nunca organismos presentaron internacionales? nada. A ver, Absolutamente. el argumento no es- nada. Edmundo González Nunca Urrutia fue y lo presentaron presentó a la nada. OEA. Pero el argumento es, entonces, si te robas una elección, eres sujeto a que Estados Unidos te extraiga y te lleve a Estados Si Unidos. te robas una elección, O sea, Felipe Calderón no debería eres- estar en Estados Unidos. Si te robas una Me parece elección, interesantísimo. dime. si te robas una elección y está O sea, comprobado, Miguel de no Samaniego eres viniendo aquí a sujeto, decir no eres que sujeto Felipe de que te Calderón lo deben de proteja la extraer. ley Me parece internacional. interesantísimo. Un propio panista. Felipe Calderón no se Además, ganó la regañar, elección, ¿eh? él ganó la elección por mucho que te duela. Él la ganó y no tienes pruebas para sostener lo contrario, así que mejor no lo digas Bueno, porque pero quedas si en no, ridículo. Entonces Fue tampoco presidente tienes 6 pruebas años. de lo de Maduro, ¿no? Entonces como... Hermano, o sea, ahí se están las vuelve... pruebas. ¿No Pues también hubo muchas pruebas no sobre el fraude viste- electoral en no 2006. viste las Pero en fin, sábanas? regresemos al A ver, tema no, inicial es que así no sobre funciona. la soberanía Deja hablar, de mira, nuestro país. en un debate sobre la uno deja soberanía de hablar al nuestro otro país. y después hablas sobre tú. la Es soberanía así. de nuestro país. Supongo que no vas a muchos debates. Estás acostumbrado Sobre a Twitter. la soberanía de nuestro país. Eres Continuemos. A ver, mero tuitero. la presidenta ha sido muy clara. Los panistas piden intervención militar gringa porque simple y sencillamente no El tienen gobierno de un México está proyecto que pactado con el ofrecer, narco, simple y porque sencillamente. simple y sencillamente no tienen un proyecto que ofrecerle al pueblo. Como no pueden ganar democráticamente en las urnas, lo único que les queda es ir como gusanos arrastrándose A la ante madre. el imperio, ante Estados Unidos, Exclamó el para que les arrastrado de entregue, Moreno. para que les entregue en bandeja de plata el poder. Así son los panistas, así Oye, han Carlos, funcionado siempre, ¿cuánto te así pagan? funcionan los conservadores. ¿Cuánto te pagan? Así es como su mentalidad ¿Cuánto te ha pagan, sido gusano invadida. arrastrado? Así es como
su Bueno. mentalidad ha sido invadida ¿Vas a contestar por o no? la propaganda ¿O vas a hablar en tu yankee. monólogo? Bueno, a ver, Como la propaganda yankee. Ay, la propaganda yankee. Ahí te quiero O sea, ver en tus Miguel fotos de de viaje en Estados Samaniego Unidos. quiere que ¿Qué es eso, Irak? asiste ¿Afganistán? México. Así Bien. se imagina. No. Este Libia. panista Te quiere así equivocas, México. te Afganistán. equivocas, te Destruido equivocas. después de la supuesta ¿Sabes qué invasión quiero? y de la Que alguien libertad detenga a los de narcotraficantes México. que Mira, han violentado sosténmela, los derechos vela, humanos de las y sosténmela. los mexicanos. Ese Vela. gobierno de Morena que ha pactado con los narcos, quiero que alguien venga y Irán. los detenga. Por Esto es supuesto que Irán. sí. Miguel de Samaniego quiere ver esto. Los panistas quieren ver esto. Estás Lili equivocado. Telles quiere ver esto. Esta masacre en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestro México. Fíjate cómo se habla de excusan con lo de. propagandistas. Mira, chécalo. Se Vienes de excusan ser con lo del. Se propaganda. A mí no me excusan avientes tu con lo basura. del. Se excusan con Y lo cuida el del medio ambiente. narcoterrorismo. Se excusan con todo Entonces eso. no son terroristas Pero siguen los sin narcos. entender. Siguen sin O sea, entender ¿defiendes a los narcos? ¿Dónde está el principal problema también? Tenemos desafortunadamente el mayor consumidor ¿Dónde tienen que estar de los drogas en narcotraficantes, Estados Carlos? Unidos, en la cárcel, Muy en la bien. cárcel, así como tienen ¿Y que quién estar los mete a la también. cárcel? ¿El gobierno de México no? Tendría que estarlo. Sí, Tendría sí, que serlo. Adán Pero a ver, Augusto y tu espérate. gobernador de Sinaloa, E Rocha ignoramos Moya, muchísimas ¿también? situaciones. ¿Cómo como llegó aquí Rocha los Moya al gobierno de panistas Sinaloa? Lo hacen. ¿Con quién pactó? Y una de esas situaciones es, nuevamente, el tráfico ilegal de las armas. Oye, que ¿es vienen debate o es y monólogo? llegan Bueno, a sí. Estados A Unidos. ver, uno por, Entonces, por homicidio, a ver, por alusiones de que te dijeron rata arrastrada o ¿Cómo gusano lo ves? arrastrado. No Y sé no cómo solo te a él, dijeron. no solo a Mira, él, sí, a a todos ti, los a todos panistas. los- ¿Sabes a cuál es todos la los diferencia entre panistas, tú y a yo? todos los cipayos. Que tú vienes aquí a hablar Miren, porque te pagan. nuevamente, Yo no, hermano, yo por así. convicción, esa es nuestra... Así, más mira, grande- Bueno, sostén ya te esto. sacaron, tienes Bueno, datos, no sostén te pagan esto. porque te corrieron. No, Sostén me esto. pagan, Ya no me pagan, estabas no me ahí, pagan por bueno, ningún O sea, lado. sabemos que eres el becario de TABE, de Alessandra Rojo de la Vega. Te Está equivocas, bien, te qué equivocas. bueno, qué bueno. Bueno, pero sí ya. Pero les ten toca a Miguel. tantita convicción. Te- Miguel, un poco- Dímelo. Sustenta tus hechos. Estás a favor. Sustenta A ver, tus dímelo. hechos. Aquí. Tú por estás favor, a favor de una a tu cámara, dictadura. a tu Estás cámara. a favor de una dictadura. A tu cámara, Estás a favor de respóndeme esto. Nicolás Maduro, que es un Miguel, narcotraficante Miguel, terrorista en tu que cámara, va a pagar. Miguel, va a pagar en la justicia Miguel, norteamericana. En tu cámara, porque, pues, responde esta pregunta. ¿Tú quieres ver a México así? ¿O por qué pides una por supuesto invasión que no. militar gringa? Por supuesto que no. A ver, Ah, ya perfecto. preguntaste, Ahí ya. está, a ver, buenísimo. A ver, yo no estoy Excelente. hablando de una invasión militar gringa, como tu manualito te dice que salgas a decir. Esto no era una Mira, invasión hermano, militar gringa, esto era vamos- una operación como tu vamos- manualito vamos te a- dice. especial, sí, no, no como sé, tu claro, manualito dice. Esa Y terminaron esa operación militar en Venezuela funcionó miles de maravilla de y muertos. salieron miles Ojo, de está presos diciendo que fue políticos. una maravilla, Una maravilla, que sin 100 duda. civiles Que detengan- hayan sido asesinados. ¿Civiles? ¿Cuál 100 civil? civiles hayan sido Bueno, asesinados. Miguel, haz Increíble. argumento un poco en paz. Increíble. Es una Es pregunta. imposible Les debatir encanta con la un monólogo, masacre, con les un rey del encanta monólogo. la Tú también masacre, interrumpes un montón, les Miguel. encanta la Pero, masacre, bueno, les échate- encanta la masacre, No, les no, encanta estás equivocado. arrastrarse como gusanos como Corina Machado, ser migajeros como Corina ¿Sabes? Machado, ¿Sabes a con ustedes? Donald Trump. Primero Corina respeta. Machado Yo sé que en tu tratando de casa no te enseñaron entregarle- educación, pero respeta a una tratando de mujer. entregarle Respeta a las mujeres. El Nobel de la morenista Paz de cagada. a Trump. A Migajero, gusano a Trump, arrastrado, ya, Miguel, para que vas. la hagan presidenta. Carlos, ya. Ridículo. Miguel, Bueno, a vas. ver, vamos a ver. Así vamos a ver a Lili vamos a ver Telles, si Carlos a Jorge nos deja hablar. Romero o a Marco Cortés o a Vamos ti. a ver si Carlos nos deja hablar. Si tú en algún Carlos. momento de tu carrera política quieres pedir el voto del pueblo, va a ser Miguel de Samaniego, Cipayo Vendepatrias. tú tienes carrera Y El política. gusano arrastrado. Bueno, ¿Tienes a ver. carrera política? Ah, Me- sí, me da bien. gusto conocerte porque no te conocía hasta hoy, pero bueno. Igual, a ver, hablemos, el de gusto algo, es mío. hablemos de algo relevante. Primero los hechos y no más la propaganda. Cuando hablamos de detención de dictadores, de personas que se roban elecciones, como lo fue el caso de Nicolás Maduro, de personas que se encargaron de que más de 10 millones de venezolanos ¿Por qué no han salieran- atacado a Corea del Norte? Sí, a ver, o sea, ¿estarías a favor de la detención? Es que de si Kim no me deja Jong-un? hablar, no voy a poder seguir debatiendo. Vas, hermano, querido. dale. Bueno, levántate la vela si Adelante. no te gusta, güey. ya. Es una locura. En fin, a ver, cuando hablamos de detenciones de personajes impresentables como Nicolás Maduro, que se han enriquecido año tras año a costa de las y los venezolanos, que tiene mansiones en Miami, que tiene lujos por Trump. todos lados. Hermano, Trump es un Como empresario. Trump es un empresario de toda la Como vida. No Epstein. compares a Trump con Maduro en temas de O sea, enriquecimiento. ¿te acuerdas pero bueno. de ese argumento Bueno, que pero decía, no el cártel de los quieres soles no hablar, sigue existe? hablando, Miguel, Hablando, es que es un tema de educación. Una cosa es interrumpir 2 o 3 veces. Mira, otra cosa sostén es este no poder cartelito hablar, y hermano, pero enséñale bueno. a la gente A cómo ver, quieres a México. Dos cosas muy distintas. Una cosa es una incursión militar para detener narcoterroristas, como lo hicieron en Venezuela con Nicolás Maduro. Como lo hicieron Y otra en cosa muy distinta Libia. es defender a esos narcoterroristas. Y es lo que él hace. Lo que su partido hace, y déjame te digo por qué lo hacen. Te voy a decir por qué Carlos Centeno y los morenistas Porque les defienden pagan, ¿o qué? dictaduras como la venezolana y como la cubana. Por supuesto, hermano, porque para que Morena haya podido llegar al poder fueron
o los que Los financió Nicolás recibieron, Maduro. por supuesto, Nicolás Maduro los recibió y los estuvo financiando durante muchísimos años. Todo el eje Caracas, Distrito Federal. Es Muy un hecho, hay muchísimas A ver, columnas. Me encanta ¿Quién te la gustaría- conspiración al de los respecto de este panistas. tema? Ahora, en México, Increíble. ¿quién Si no, ¿por qué le Increíble. regalas petróleo a Cuba? ¿Por qué el gobierno de México le Es un regala acto tanto petróleo a humanista. Cuba? Ah, sí, un acto Es un humanista. acto- escucha. De la petrolera más endeudada Escucha, del mundo, escucha. que le cuesta a las Islas Mexicanas Escucha, cientos de miles de querido millones Cipayo. de dólares. ¿no? Querido Cipayo, escucha. Eres No, un a ver, yo tengo una aplaudidor. pregunta Eres considerable. eres Dale, una dale, fuga dale. aplaudidora. ¿Qué narcoterrorista te gustaría haber detenido en México? ¿Estás llamando a la detención de Claudia Sheinbaum, a la detención por parte de Estados Unidos A en un todos, operativo especial? a ver. A Claudia Sheinbaum, A incluido. todos los narcotraficantes que tengan, pues, comprobado que se dedican O sea, a eso. un ejemplo, por ejemplo, Así es. el Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, podría ser uno, ¿no? Pudiera Tienes que ser. decirlo. Otro Ok. ejemplo podría Bien. ser el confeso Ahora, por ¿qué te el Mayo garantiza? Zambada, gobernador actual de Sinaloa. ¿Qué te por garantiza ejemplo. que una extracción De Morena, militar en un operativo donde solamente entran una serie de helicópteros, aviones si quieres, extraen al Mencho y se lo llevan a Estados Unidos, no termina eso en Michoacán o Jalisco convertido en lo que fue hace un año Sinaloa y el derramamiento de sangre masivo, sin límites, del pueblo de México? No, a ver, es que el llamado no es a que pase eso. El llamado es a que se detengan a los capos de los grupos delincuenciales y a sus socios en el gobierno. Así de simple. Ese es el llamado. Aquí no se busca... O sea, los a ver, socios es del que gobierno, ¿quiénes son? Espérame. Pues quienes sean que estén en los cargos públicos que les ayuden. Tú no sabes quiénes a hacer son. sus cosas, hermano. Ah. Pues yo ya te puse muchos ejemplos, como el Dijiste actual gobernador de Sinaloa, el Roberto Chamoya, gobernador de Adán Tamaulipas, Augusto entre y- muchos ok. entre muchos otros. Entonces, si detienes al Mencho Pero, a al ver. mismo tiempo que ellos, se acaba el problema y no explota en una guerra de sangre Jalisco. Hermano, lo que tiene que pasar es que se respete la ley. Así de simple. Que los grupos delincuenciales no operen a sus anchas en este país, que no hagan lo que quieran y que la ley no sea la de ellos, sino la escrita en nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias, etcétera, etcétera. A ver, yo no estoy llamando a una intervención militar o a que Ya. el gobierno gringo venga y se meta y ocupe el territorio nacional. Por supuesto que no. A ver, lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y quiero que me digas cuál es la diferencia entre la cooperación que se hace desde hace años con la DEA y con la CIA y con los grupos del gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Llevan a cabo actos de cooperación para detener criminales. Bueno, que hagan lo mismo, pero que ahora sí los detengan. Porque el problema que pasa en nuestro país, y no lo digo yo, pregúntale a la gente que vive en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en fin, en diferentes estados de la República. La sociedad civil sabe quiénes son los criminales, sabe dónde viven, sabe quiénes son sus familias y nadie hace nada al respecto. ¿Por qué? Muchas veces porque los gobiernos municipales y estatales se ven rebasados, tanto en armamento como en personas, y por eso no los detienen, por miedo a que los maten. Es una realidad que pasa en nuestro país y sería de ilusos decir que algo es contrario a eso. Ahora, si el gobierno de México, ojo, no quiere o no puede, pueden ser cualquiera de las dos cosas, acabar con los grupos delincuenciales e irlos eliminando, porque es como deben de terminar. O sea, aquí no hay de otra. Es como deben de terminar. Si el gobierno de México no quiere o no puede, ¿Qué entre Estados Unidos? mediante una cooperación lo podría hacer alguien que sí pueda hacerlo, como se demostró en Es que Venezuela. A ver. yo no entiendo, hay una diferencia en los valores que Eso tenemos sí es tú y yo. simple. Tú privilegias el Estado de Derecho, yo privilegio las vías humanas. Yo lo que quiero es que no se mueran los mexicanos. ¿Pero dónde estabas, Y tú Julián? llamas al A respeto ver, de la ley, pero entonces por hay que ejemplo, detenerlos pero por a ejemplo, todos. A mí hablando no de me Maduro, importa si no detienen a un delincuente hablando de a México, cambio de que no proteges mueran vidas las humanas. personas. ¿Cuánta gente muere al año por culpa del crimen organizado? Llevamos más de 100 y tantos mil homicidios dolosos Pero el problema es que desde yo el gobierno sí de Andrés Manuel López Obrador. Y Tengo ellos, ¿dónde conocimiento estabas de la cuando ellos- historia de que la ¿Dónde detención estabas cuando a ellos los específica mataban? del Mencho Por el termina amor de igual que en la Dios. detención específica del Mayo, en una guerra civil en Sinaloa, ahora en una guerra civil en Jalisco y Michoacán. Yo no puedo llamar a eso. Tú, en cambio, privilegias otra cosa, que es ¿Sabes? la ley, el Estado de Derecho. Y me parece bien. ¿Sabes nada a más qué es una el llamado? diferencia. A que acaben Yo nada más con no todos quiero los que mueran los narcotraficantes, niños. punto. Eso es otra cosa. Está bien, Pero o sea, bueno. es Que como acaben bien con todos los sabemos, narcotraficantes, es el punto ADN final. panista. Sabemos muy bien que en No, el no tiene sexenio de nada que Felipe ver con Calderón, colores, es un tema de 2006 hechos. a Te encanta 2012, Felipe Calderón, güey. de 2006 Qué a bárbaro. 2012. Todo es culpa de Calderón, De ¿no? 2006 a 2012 Todo es culpa de incrementó el nivel de inseguridad, incrementó desafortunadamente los homicidios, Oye, incrementaron muchísimas... Una pregunta, Carlos. Toda- Si no podían resolver los Miguel, problemas de Calderón, como ¿para yo te qué dejé se hablar, postularon? Miguel, como yo te dejé hablar. ¿Para qué se postularon? Miguel, como Sí yo te te dejaron dejé hablar, hablar, sí te dejaron hablar. déjame Hablar dejar un minuto. Déjame hablar, ¿no? No, Por sí favor. fueron 5, pero a ver, venga. Viene en el ADN panista todo esto de preferir la violencia antes que atender las verdaderas causas. Como sabemos muy bien, el Ustedes no Estado... están logrando nada. Como sabemos muy bien, el Estado, desde hace muchísimos años, falló para que las causas fueran atendidas, sigue para fallando. que los jóvenes tuvieran otra oportunidad Y sigue que fallando. no fuese el crimen organizado
y demás. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las causas se empezaron a atender con distintos programas sociales, No han logrado con nada, distintas, Carlos. con distintas, El país está cayendo con a pedazos. distintas cosas. Por eso Trump lo Déjame señala. hablar, por favor. Porque el gobierno de Déjame México hablar, es por favor. cómplice o Déjame hablar, incapaz. por favor. Déjame hablar, por favor. ¿Te parece bien? Bienvenido a lo que es Me debatir parece contigo, bien. hermano. Me parece bien, me parece bien. El sexenio del licenciado Andrés Manuel nos demostró que atendiendo las causas Que son se unos han logrado- incompetentes. Eso les demostré. No te voy a dejar es hablar. imposible. Párate si O sea, quieres. es imposible. O sea, es imposible, mi estimado. Bueno, entonces ya te rindes. Julián. No, sé. A ver, bueno, o sea, ¿qué quieres que haga, güey? No, o sea, Le Está bien, pongo está sal, bien. O sea, no sé, güey. te voy a- o sea, te voy a dar chance. se supone Te voy que a dar estamos, chance. Venga, se supone que estamos Tienes un minuto, debatiendo, sí. analizando Un minuto. todo esto. Venga. No seas Corre tu tiempo. bravucón, relájate. Corre tu tiempo, corre relájate tu tiempo. muchísimo. Entonces, sabemos muy bien cómo la estrategia de seguridad que ha implementado el licenciado Andrés Manuel Ha López fallado, Obrador sí. ha tenido sus contrastes. 200,000 y homicidios ahora dolosos. con la presidenta El sexenio más Pero Claudia alguien te quería Sheinbaum dejar, Pardo. hermano. Y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum ha mejorado. ¿Estamos donde queremos estar? Por supuesto que no. ¿Ha Falta mejorado? muchísimo. Falta muchísimo que mejorar todavía en la seguridad del país. Pero se está Ha mejorado su dando cartera. pasos agigantados. Para crecer sus carteras. El propio embajador estadounidense, el día de ayer, tras la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, lo reconoció. La cooperación entre ambas naciones ha sido como nunca antes. Entonces, en los ¿estás de acuerdo en que últimos años. cooperen? En los últimos ¿Estás de años. acuerdo en que- Cooperación sí. Cooperación sí, en que subordinación militares- no. en que militares Cooperación gringos sí, entren al subordinación no. territorio? Ok, entonces, Cooperación sí, pero a ver, estamos de subordinación acuerdo en no. algo. ¿Estás de acuerdo Pero entonces en que si nos entren vamos- militares gringos no, a ver, a hacer Miguel, operaciones Miguel, en nuevamente, territorio eso no es nacional? para tratar de cooperación, educarte, no. Miguel. Es la cooperación Miguel, de la que para habla. tratar Es de la cooperación educarte. que ha llevado a cabo la Miguel, Marina Armada de México para y la tratar CIA de durante educarte. los últimos Miguel, años. para tratar de No, en los educarte, últimos años porque no, eso es ilegal. En los México no se panistas permite viven la en la cooperación. completa Por el amor de ignorancia, Dios. como siempre. Ya veíamos Otra cosa también es que tú América trates de Rangel, tapar ¿no? el sol Ya con veíamos un también dedo. América Rangel pidiendo Comunista. intervención. Sí, Dime qué comunista, dime qué zurdo, gobiernos comunistas como han funcionado en el como mundo. quieras. Dime Mira, uno. La asfixia del Dime un imperialismo gobierno, está ahí. dime un latente, gobierno comunista que constante. haya funcionado. La asfixia del imperialismo a ¿A dónde te gobiernos fuiste que de se oponen vacaciones? ¿A Venezuela? ¿A Cuba? Cuando sales de vacaciones, ¿a dónde vas? Pues a donde yo quiera. ¿A dónde has ido? A donde ¿Has yo ido a Estados quiera. Unidos? A donde yo quiera, creo que eso no es ¿Sí? tema de debate. O sea, ¿No es eso tema de no tiene debate? nada que ver. ¿Has con ido a lo que- Venezuela o a Cuba? He ido a Venezuela, claro que sí. ¿Sí? ¿Volvería a ir? Por ¿Ah, sí? supuesto que sí. ¿Cuándo fuiste a Venezuela? Hace unos meses. Pero en fin. ¿Hace unos meses? Volvemos a lo mismo. ¿Y a ti no te detuvieron como a Julián Mazoy? Porque Pues Julián es que Mazoy yo es no un, estuve- es un yo no preso estuve- político hermano, liberado yo no de la estuve en un narcodictadura estado de venezolana que excepción él de guerra. defiende. Si no Yo confías estuve en con tu estado de argumento, excepción de Miguel te guerra. va a Pero a seguir. ver, volvemos a lo mismo. Se ha hecho. ¿Te un gustó ir a trabajo- Venezuela? ¿Por qué no? ¿No viste el 90% de la población Ese tipo viviendo en es- pobreza? Es imposible. o sea, Bueno, es- entonces es vete, imposible. levántate, Carlos. Es- ¿Qué quieres que te o diga? sea, A ver, bueno, es imposible. ¿por o sea, qué no decir, a ver, si esto va a ayudar a detener a Nemesio Ceguera Cervantes, al Mallito Flaco, a alguno No, a de los ver, chapitos? nuevamente. ¿por qué Porque no los pedir la defiende, porque son sus intervención? socios. ¿Por qué no pedir que lleguen los Marines gringos a extraerlos? No, a ver. Acá él está poniendo. ¿Por qué no? palabras Ponte- en ¿Por qué boca. no? Contéstale, Ese Julián. es el No, a argumento ver. que está haciendo Miguel. O sea, Creo que ¿no estarías de acuerdo que los nuestro Marines vinieran y se nuestro llevaran país- a nuestro los narcos? país tiene que ¿Defiendes a los resolver. narcos? No. Nuestro país Nuestro no país resuelve los tiene que problemas, sé resolver realista, hermano. nuestros problemas. No los ha resuelto en los Y últimos 40 años. hay muchísimas vertientes, hay muchísimas variables del por qué el narcotráfico Por y eso por qué el estamos crimen como estamos. organizado se ha Porque los defienden y se tenido hacen ricos en el tanto camino. poder como ahora. Pero es que a mí no me importa Y es que, quién a ver, solucione O sea, el estás problema. diciendo entonces, O sea, a mí no me estás importa si admitiendo son que, los que los narcos tienen más mexicanos, poder ahora que nunca. Y no me El importa tráfico porque- de armas ha estado imparable en los últimos años. Oye, ¿y qué opinas entonces de los tráfico de personajes armas que ha venden estado armas como Arturo imparables. Ávila? A eso se dedica Arturo Ávila, a vender armas. Yo desconozco esa información. Si Ah, tú la tienes, O sea, exhíbela, es lo- preséntala. Pero a ver, cuando vuelvo una a lo mismo. persona de Pero a tu ver, partido se vuelvo a lo dedica mismo. con una empresa a Pero a vender ver, armas, ¿está vuelvo bien? a lo mismo. ¿O no Vuelvo a está lo bien? mismo. Más del ¿Dónde está tu 75% de moral? Es que son de armas moral que desviada tiene el crimen ustedes. organizado provienen de los Estados Unidos. De igual forma, empresas israelíes están vendiendo armas al crimen organizado Ajá, entonces, en México. ok. A ver, El problema no, del no. narco en México es culpa de Israel también, ¿no? Y de y de Calderón. Estados Unidos, Y de Calderón. claro, y del tráfico de armas. A ver, ¿por O sea, qué? Contesta. ¿quiénes las son los armas. narcotraficantes, El planteamiento que yo no hermano? entiendo de Miguel es no me importa. Igual que la gran mayoría de la gente de este país, no me importa quién soluciona el problema. Nada más hay que Soluciónenlo, solucionar el problema. punto. Claro. O sea, sean Ustedes los solo gringos, ponen los pretextos y israelitas, echan Corea culpas, del no Norte, resuelven Venezuela, nada. da Oye, igual. El asunto es que no se está resuelven bombardeando nada. gente. Tu partido No tiene resuelves nada. Tiene un secretario de seguridad A mí háblame del de mí. narcotráfico. El ¿Por tuyo qué tiene un los secretario de del Tabasco narcotráfico también en la tienen cárcel. Narcotráfico en la O cárcel. sea, Oye, ¿por qué es que no ¿y el líder crees de que la los barredora? gringos entrando En la aquí a, cárcel lo acabas de a decir. arrestar a una persona, que es lo que piden? Y era de Miguel? Morena. Porque hemos ¿no? visto lo que sucedió, como Ah. tú lo dijiste, en Sinaloa.
Vinieron aquí, Entonces, que extrajeron nadie a le haga nada a alguien, los narcos. extrajeron a alguien. Que nadie le haga nada a los narcos, Hubo es lo que dice sangre, Carlos hubo Salinas. sangre. No detengan a nadie. No detengan detengan a No, claro nadie. que sí. El Estado mexicano tiene que garantizar que las detenciones ¿Lo garantiza? que tienen que ser. Hoy lo garantiza Tiene el Estado que garantizarlo. mexicano. Tiene que Carlos, empezar a garantizarlo. hoy el gobierno Se de tiene Claudia que Sheinbaum garantizar. garantiza Se tiene que que el garantizar. Estado de Derecho en este país se tiene cumple y que los garantizar. narcos no hagan su voluntad. Se ha Pero estado empezando a no garantizar. lo hacen, hermano. Mejor No lo que hacen. los sexenios ¿Qué de se- PRI. qué se te te parecería parecería suficiente? suficiente? ¿Cuál mejor? Si las Mejor. cifras están peor que nunca, A ver, hermano. ¿qué supuesto métrica que te no. parecería Por suficiente? supuesto ¿Cuándo que no. dirías, ya estuvo bien? La verdad es que los resultados ahí están. Porque hay una reducción del 40% desde que entró Claudia Sheinbaum en homicidios dolosos. ¿Cuánto te parece ¿Quieres otra vez que te hable de eso? suficiente? ¿Quieres otra vez que te hable de eso? Pues no, más bien quiero ver, que establezcas cuánto es No, suficiente es que es una para ti. mentira lo que dices, porque traen una narrativa que les hacen repetir muchas veces con su reducción a los homicidios y se les olvida hablar de los desaparecidos, de las muertes no violentas y la retipificación que hacen para poder bajar sus numeritos. La realidad es que los números que ellos manejan no dicen nada, porque la realidad que la gente vive en las calles de todos los estados de la República, Michoacán, Sinaloa, Sonora, el Estado de México, la propia Ciudad de México, en fin, todos los estados viven una violencia descomunal y desmedida. Por mucho que su discurso y que ustedes les paguen por salir Miguel, a decir que ya bajaron ¿qué los estado es el homicidios, más violento de la hay República? que voltear a ver ¿Qué estado es el más los violento de la datos República, Miguel? duros. Miguel, ¿Qué estado es el los más violento de la datos ¿Qué estado es República? el más violento de la República? Los ¿Qué estados que estado? lideran. No, ¿qué estado? Los estados ¿Cuál es? que lideran, hermano. ¿Cuál es el uno? Estamos hablando ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el de uno? Zacatecas, ¿Cuál es el uno? de Guanajuato, No, no, no. de No. Sinaloa, ¿Cuál es el uno? Ahí lo dijo, ahí lo de dijo. Tabasco. ¿Cuál es el uno, Miguel? Todos los estados de la ¿Cuál es el uno, República. Miguel? Todos los ¿Cuál estados es de el la uno? República. Habría que verlos. No, 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 no. no, ¿Sabes? eso es ¿No puro sabes el Miguel. dato? El uno y Vienes el dos aquí son con buenos. muchos números, según tú, Es- y no sabes es el dato. Guanajuato, ¿Quién es gobierna Sinaloa, Guanajuato, El Miguel, estado Miguel? más hermano. inseguro A ver, es ¿quién Guanajuato y a el ver. segundo es Chihuahua. Y a pesar A ver. de Y no la hay duda. guerra de Sinaloa. Nah. Ahí está el panismo. Sí, 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 el sí, panismo sí, sí. gobierna. Se equivocan. Y el mejor ejemplo de A cómo ver, es que gobierna Es un es problema que no Guanajuato. va por partidos, te voy a decir hermano. algo. Me choca ese Es que argumento. no, Es que es los que que no va- gobiernan ponte Morena serio, están mal. Miguel, Claro, que gobiernan ponte por serio, partidos, también Miguel. la chingada. Y los Claro que que no va, gobiernan serio. el también. problema Ponte no va serio, por partidos, Miguel. hablemos, Ponte serio, hablemos de Miguel. los Ponte delitos que serio, son de Miguel. fuero federal, Ponte serio, porque Miguel. estás confundiendo Ponte los serio. delitos de fuero federal con los de fuero Ponte local. serio, Miguel. A ver, es Ponte que serio. ponte serio y defiendes a Adán Augusto y a Bueno, Rocha pero Moya. lo estoy mismo defendiendo a podrías Adán Augusto y a Rocha Moya. Defiendes un dictador como Si Adán Nicolás Augusto y Maduro. Rocha Moya Eres un son arrastrado culpables, patético que que se se paran los por venir aquí a lleven. repetir Bueno, lo que la ojo, presidenta por dice alusiones todos los días. arrastrado Miguel, patético. A ver. arrastrado Miguel, patético, ojo, a es lo que ver, eres. si Adán Todo el Augusto y país Rocha está Moya mal. son culpables, que se los lleven a Entonces, la cárcel. entonces solo vas a No hablar de tengo problema. Guanajuato y no vas a hablar de Zacatecas, de Sinaloa. ¿Puedo hablar de esos también? De Tamaulipas. ¿Puedo hablar también? No vas a hablar de ¿Puedo hablar Michoacán. también? ¿Puedo ¿No vas a hablar de también eso? sin ningún problema? Y te lo estoy diciendo aquí. Si Adán Augusto, Rocha Moya, Américo Villarreal son culpables, La que violencia se en los este lleven. país está desenfrenada. Que se los lleven. Los propios Que datos se del los Secretariado lleven. Ejecutivo del Sistema Nacional se de los Seguridad Pública arrojan cómo hay un aumento brutal y desmedido. Falso. No nada más. Es completamente ¿es falso. Saca los datos. Creo Es que nunca en tu vida completamente los has falso. leído. Pero mira, Es hay un aumento completamente brutal y falso. desmedido en Es otras completamente muertes falso. violentas. Es Uy, completamente te voy a falso. destruir cuando Es digas esto en completamente Twitter. falso. Vas a ver. Es completamente falso. Dice que es falso que haya aumento desmedido en otras muertes violentas. Dice que es falso que haya aumento desmedido en desaparecidos. Y dice que es falso que hay un aumento La estrategia de desmedido seguridad que se ha en implementado los con la cuarta delitos. transformación ha funcionado. Y así lo Bien, demuestran los números en el bien. último año del gobierno Sí, de la presidenta. Sí, ha es que- funcionado, ha funcionado como el funcionado. homicidio a Carlos Manson, ¿no? Es que Así otras muertes funciona. violentas Así Eso es Así funciona. necropolítica. Así funcionan Yo las no voy a cosas. venir aquí a Mientras hacer tanto necropolítica. matan a los personajes Yo no voy que a se hacen hacer, bien yo las no voy a cosas. venir aquí a hacer necropolítica. No, porque Miguel. vas a venir aquí nada No más voy a a hacer- vociferar lo que tu presidente No, dice hombre, todos los días. a ver, Miguel, Y no ayuda. de ustedes nada. son expertos en la necropolítica. No ayuda Se de aprovechan nada, de cada tú. tragedia para poder explotar el tema. Pero sí, Lo buenas hemos visto noches. con Carlos Andrés Manso. Manuel López Obrador, cómo explotó la tragedia Hombre. de Ayotzinapa, por No, el amor hombre, de Dios. eso fue un crimen cometido por el Estado, no tienes Miguel. memoria. Eso cabrón. fue un Tu crimen argumento cometido es por el que Estado, todos Miguel. explotemos las tragedias y no hay ningún Mi problema. argumento Manuel, es, soy yo, mi te lo argumento hago. es, y por favor, debate conmigo con datos duros. Hoy Miguel, México te la has está pasado, sufriendo el peor problema de proliferando seguridad en pura la historia. desinformación. Punto. Miguel, te la has pasado ¿Ah, sí? proliferando Pero pura el- desinformación. El argumento no Ponte a es ese, el leer, argumento es ponte a esa leer bien, los datos. por lo Ponte a leer. tanto, Mira. deben Nuevamente. de entrar los gringos. Vamos Eso es a- lo vamos que a yo quiero enseñarle los debatir. datos duros. Nuevamente, Los como lo Como no habíamos sostienes dicho, nada, como dices lo que es habíamos mentira dicho, el Ya aumento. esto se la volvió invasión imposible, territorial amigos, no se en interrumpan. Estados Unidos en México no ha sucedido, pero la invasión mental está muy latente. Aquí la viva prueba es Miguel de Samaniego. Luego nos que mandas quiere foto ver- de que tus quiere viajes a ver- Los Ángeles, Que así, quiere ver hermano. así a la Ciudad de México, que quiere ver así a México. Imagínense su foto de poser así en O Estados sea, Unidos. Ay, imagínate. odio
bienvenido al no pienso ir a imperialismo Estados yanqui Unidos. y el güey en No Estados pienso ir a Unidos. Estados Unidos, Miguel. Y aquí te lo digo, no pienso ir a Estados Unidos. Pero sí compra sus productos, ¿no? Compro esto, tengo esto, Ah, tengo esta ponte. camisa, Sí, es muy mala tengo estos, respuesta ese, Miguel, tengo estos bueno. pantalones, tengo estos zapatos, orgullosamente de una tienda mexicana que me encantan. bien.
y listo. Pero entonces tú lo que dices es que Miguel, cuando dice que lo que quiere Es un es gusano, un una cipayo. intervención Sí, en se arrastran términos de de Estados que Unidos. agarren Claro. a un narcotraficante y después se vayan y después agarren a otro y se vayan, eso no puede suceder y eso terminaría realmente en explosiones de drones en la Ciudad de México. Pues la historia nos respalda, ¿no? ¿Qué historia? ¿Cuándo ha pasado eso en México? La historia nos respalda. No, eres un ignorante. La historia nos Eres respalda. un verdadero ignorante. La historia nos Estás respalda. comparando Afganistán En e Irak- en Irak con un habían maldito dicho- narcoterrorista que fueron a detener Irak- a Venezuela, en Irak cabrón, habían que dicho- tenía gente en detenida, Irak- que se encargaba de torturar en gente, Irak- que mató a millones de en Irak personas y que se habían robó dicho 13 que había elecciones. armas Eso defiendes nucleares, porque eso representas armas y porque eso nucleares, quieres para México. armas Una nucleares. dictadura Nunca pasó, nunca de hubo un armas grupo de nucleares, gobernantes pero sí hubo- incompetentes que no saben resolver Pero sí problemas. hubo, tu basura. pero sí hubo Mira, destrucción mira, masiva. préstame. Destrucción A ver, masiva. a ver, a ver. Esto representa Destrucción Morena. masiva. Mira lo que da- Destrucción masiva. Eso representa Destrucción Morena. masiva. Destrucción masiva. A ver, Eso es lo que representa Morena. Esto es lo que y quiere así el panismo. llevan hundiendo este Esto es país lo que quieren los cerca de cipayos. 8 Esto es lo que Miguel, quieren los cipayos. Por lo menos hablemos. Eso es lo que si quieren los quieres es cipayos. ejemplificar Los con lo de gusanos Nicolás arrastrados Maduro. de Estados Unidos. Fallecieron Así lo 80 quieren. personas, 80 Así vidas quieren ver a humanas México. se perdieron durante la extracción de Nicolás es lamentable. Maduro. Siempre Y es ojo, lamentable ¿Cuántas las vidas muertes. humanas vale la extracción de un narcoterrorista? ¿Por qué no le como tú lo preguntas a dices? los millones de venezolanos que están felices de que hayan detenido a Maduro? Perfecto, Yo creo que son ese no es un tema 8 nuestro. millones de venezolanos Secuestrado. están fuera del país. A Si ver, hubieran muerto 7 A ver, millones Julián, 999,000, eso habría tú sido contéstame positivo una por cosa. la detención Tú de Nicolás viviste Maduro. la dictadura venezolana en carne propia, Nico. A ver, pero llevémoslo a Julián, México. a ti te agarraron No, amigo. en Venezuela. ¿Por qué razón? Pero tu argumento es ¿Por que qué me razón interesa te un poco detuvieron? Venezuela en este debate. ¿Por Lo qué que razón quiero te es- detuvieron? Es que estamos Yo hablando creo de que las es una incursiones dictadura sin militares. libertad de prensa. Eso lo Claro puedo que es decir. una Sí, sí, dictadura sí, sin sí. libertad de prensa. Ahora, si Y no detienen nada más a eso. una persona como Nemesio Ceguera Cervantes o el Mayito Flaco o alguno de los Chapitos o quien tú me digas, ¿cuántas vidas humanas se pueden perder en un operativo así? Vidas de mexicanos. Porque se perdieron 80 en Mira, la hermano, detención y extracción de Nicolás por Maduro. supuesto, por ¿Cuántas vidas supuesto. humanas vale la detención de un narcoterrorista Julián, que está en te digo territorio algo, mexicano? te digo algo. Me parece interesante Creo también que, dar creo, un que es más, comentario extra. creo que es más letal ¿Por y qué? lleva siendo más letal los grupos delincuenciales que llevan azotando infundiendo miedo al territorio. O sea, y a ¿cuánta las y los gente crees mexicanos? que ha matado la organización del Nemesio Ceguera Cervantes, de Miles, Alcántara y una generación? miles, cientos de Entonces, miles. ¿podría valer 999,000 vidas mexicanas la detención de Nemesio Ceguera Yo Cervantes? creo que, O sea, yo si creo matan que a 999,000... es que ninguna vida mexicana. Entonces, lo que ninguna. Dices, lo que dices no tiene sentido. Entonces, si A ver, entran los gringos a extraer a un narcotraficante mexicano y muere una sola persona, ¿lo condenarás? por supuesto que condenaría ese cualquier momento. muerte. Condenarás la extracción. Ojo. Condenaría cualquier muerte, más no la detención del personaje. pues Son claro, cosas muy nadie lo va a distintas. Pero hacer. ¿cuánto La realidad. es el peso? ¿Cuántos tienen que realidad. morir Nadie para lo que va a digas hacer, no nadie va a funciona la condenar extracción? Es que no es un cuántos tenían que morir. Es que este país, para pacificar, tienen que acabar con las cabezas y con los grupos delincuenciales. Sí, es que quizás... Si el gobierno Miguel, de México no puede o no quiere, Es que yo y el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a hacerlo, yo sí que lo soy haga. un hombre Miguel, católico o sea, que dice, güey, no puede morir Miguel, una sola ¿estás de persona, acuerdo no me con que importa se quién detenga. replique la Entonces, estrategia ¿dónde de estás seguridad de puede Calderón? condenar siempre la detención de Nicolás Maduro porque murieron 80 cuando más de personas? 200,000 personas se murieron en este país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el más violento en la historia de México? Los datos del INEGI y los datos del secretario ejecutivo de tu gobierno lo dicen. Y que O están también vas a decir decreciendo. que eso es mentira. No, y que están decreciendo. ¿Estás de Miguel. acuerdo o no que el Están sexenio de Andrés decreciendo. Manuel López Obrador El fue el más comentario violento que de la querías historia de hacer, Carlos, México? ¿qué? No, a ver, me parece Así interesante son, no cómo... aceptan nada y por me eso no parece saben gobernar. interesante Porque cómo... cuando no aceptas que tu país tiene problemas, no vas a resolverlos, es lógica, es como en tu casa. Si no aceptas que hay algún problema, ¿cómo fregados planeas resolverlo? Ese es el problema fundamental que tienen los que hoy nos gobiernan, que no aceptan absolutamente ni uno de sus problemas. Piensan que no tienen defectos y que gobiernan mejor que nunca. Hoy el país se está cayendo a pedazos y llevan 7 años en el gobierno. A Yo ver, lo que les digo a los y él gobiernistas sigue es, repitiendo la misma... si querían el mismo gobernar, guión de Latinos, si querían el mismo guión de gobernar Atypical TV. este país Interesante. y Muy sabían los interesante. problemas que México tenía, entonces ¿para qué fregados? Miguel lo que quiere hacer es replicar la estrategia Lo que fallida dice de Carlos, seguridad de todo es Felipe culpa Calderón. de Calderón. De Felipe Velo. Calderón. Es tu fan, ya supéralo. La Dejó de mas- ser las presidente hace más de masacres, 15 años. las masacres, parece que él no vivió aquí en México, en ese sexenio, parece que nunca se enteró es de las que- atrocidades es que yo en ese del sexenio norte del tenía país. 4 años, Sí, hermano. Miguel, yo tenía Para- 6 para tu años, maldad. yo tenía 6 años y aún así sabía qué estaba pasando en el país, que ¿Ah, estábamos sí? inundados en Ay, la qué brillante. miseria. Qué brillante. No, a los a 6 ver, años Carlos Centeno sabía no hay que lo ser- que pasaba yo en no hay este que país. tener Sexenio de mucho Echeverría estudio, no había ¿eh? nacido y ¿Qué puedo hablar tipo? de No hay que Sexenio ser, de no hay que tipo tan tener mucho maduro. estudio, Miguel, para saber la mierda. No hay que tener, no hay que la tener mucha mucho mierda que estudio fue, para saber que la este país mierda que hoy se fue cae a el pedazos sexenio por de tu culpa Felipe y la de tu Calderón. gobierno y de No lacayos creo, como Miguel, tú, no creo. que por El dinero país se fue al venden carajo, y se les El olvida. país se fue al carajo, Miguel, con el sexenio de tu presidente, narcopresidente Felipe Calderón, que tiene un secretario de seguridad en prisión en Nueva York y que además, si no sabías el dato porque no tenías la edad suficiente, el sexenio de ¿Qué Felipe estudiaste? Calderón, el sexenio
de Felipe ¿Qué estudiaste? Calderón.
dejó más pobreza que el sexenio anterior de la Cuarta Te equivocas. Transformación. Claro que no. Te equivocas. No me equivoco. Te equivocas. Claro que no. Fuentes, Revísalo en INEGI. fuentes de Revísalo en Ortiz. INEGI. Revísalo en INEGI. A ver, enséñame tus fuentes. Revísalo. en el Enséñame tus INEGI. fuentes. Miguel, revísalo ¿No en el tienes INEGI. fuente? No soy tu maestro tampoco, Ven. ni tu papá para estar Ven aquí educándote. a decir sin Yo no te fuentes. puedo A venir ver. a poner aquí una libreta Bueno, con yo todo, sí. ¿eh, Yo Miguel? sí te voy a enseñar. Pero en fin, me parece espectacular que aquí ante las cámaras digas que quieres regresar al sexenio sangriento del Felipe Calderón y que así quieres que México siga. nunca dije eso, Perfecto. pero bueno. No, sí lo dijiste. No lo dije. Sí lo no dijiste. quieres regresar Te al equivocas. sexenio de Felipe Calderón. Mira, es algo muy sencillo. Quiero que se acabe. Todos queremos que se acabe Con la los inseguridad. grupos de Pero violencia. ¿quieres o no quieres de este regresar al país. sexenio de Felipe Calderón? Mira, lo que a mí me gustaría es que el gobierno de México le pusiera frente frontal no, O sea, al grupo, frente frontal. a los grupos delincuenciales. Con armas. Que fueran frontales Con más contra la violencia. delincuencia, no con abrazos. Violencia, no con abrazos, más porque violencia. con abrazos no han resuelto Ay, nada. Miguel. No has resuelto nada. Miguel, esa frase de abrazos Y no tienes balazos, un solo fundamento esa frase de abrazos, que pueda no balazos sustentar ha sido, que su estrategia de seguridad ha sido. Mira, el sexenio más violento en la historia de este país es el de tu presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y dónde creció? ¿Estás de acuerdo? o ¿En no? dónde creció? A ver, el ¿En dónde sexenio... creció? No, 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 una vez no, contéstame. no, 200,000 homicidios No, dolosos Miguel, es el sexenio Miguel, más violento donde Miguel, más mexicanos han Miguel, muerto en la historia de este país, Miguel, ¿sí o no? Miguel. ¿Sí o no? Si la tendencia ¿Sabes contestar hubiera o no? seguido creciendo. ¿Sí o no? A ver, Miguel, tú tampoco contestas ¿Sí a o la no? otra. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues déjame ¿Sí o no? contestar. Déjame, ¿Sí o no? déjame contestar. ¿Contesta ¿no? sí o no? No. Es muy fácil. ¿No? No. Ah, bueno, pues un mentiroso más. No, acá este Ustedes señor revisen quiere, cuál es el quiere- sexenio más violento en la historia de México y el sexenio con más homicidios dolosos en la historia de este país es el de Andrés Manuel López Obrador. Si el sexenio Si no lo de Andrés quieren Manuel ver, López Obrador así fuese son. tan violento Así como son. el de Felipe Calderón, hubiéramos terminado con una alza mayor a la que comenta Hubo una Miguel de alza. Samaniego. Hubo una alza. No, ah, no ok. hubo una alza, no. Están, No están hubo diciendo, una están alza, diciendo que Miguel. prefieren que más mexicanos hubo mueran una para alza. demostrar que su Miguel de estrategia de seguridad es Samaniego. una basura. No hubo una alza. Su estrategia de seguridad es una No hubo una basura. alza. Y este país está cayendo a Decreció, pedazos. decreció. Este Y tú lo país puedes se cae ver a también en pedazos. las gráficas. Sigue defendiendo Decreció, dictadores venezolanos. decreció. Tú Sigue sigue defendiendo dictadores Tú sigues de venezolanos. arrastrado defendiendo a la Arrastrado. nación que trae las armas a este país. No, hermano. Ante eres un cipayo, de esterilidad de Defiendes- esta eres un conversación. cipayo de Defiendes a los que primera. se hacen Les rico a agradezco costa a ambos del por haber pueblo estado mexicano. con tú nosotros. defiendes Tristemente a no los que puedo traen durar más armas a este país. Pásenla muy bonito esta ¿Qué noche. dijiste? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta luego. Yo hacemos una dependencia y somos granadazos y